Valeria. Buenas tardes a todas y todos. Queremos agradecer el espacio dentro del sexto Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas, denominado Pensar la Pospandemia, Políticas Públicas para la Reconstrucción. En este espacio vamos a tratar de expresar la relación entre políticas públicas y datos abiertos, teniendo en cuenta que los gobiernos han comenzado a diseñar e impulsar marcos normativos que promueven el acceso a la información, con antecedentes como la Carta Internacional de Datos Abiertos del año 2017, donde se definen características técnicas y jurídicas, tanto sea para usar como reutilizar y redistribuir libremente los datos elaborados con los fondos públicos. En este contexto, los sistemas de gestión y administración de la información han adquirido relevancia como políticas de derecho y estrategias de transparencia en el nuevo modelo de gobernanza conocido como gobierno abierto. Y estas iniciativas han alcanzado distintas trayectorias y resultados dependiendo de la escala de trabajo, el grado de desarrollo tecnológico y financiero, la implementación de políticas de innovación y modernización del sector público. Por ello resulta importante reunir experiencias, establecer escenarios actuales, trazar objetivos, fomentar el intercambio, articular instituciones y organismos, difundir buenas prácticas, conocer desafíos y acompañar desarrollos en sistemas con distintos niveles de complejidad. Esos sistemas, por ejemplo, pueden ser infraestructura de datos espaciales, como también páginas web o blogs que nos permitan compartir los datos. Por último, entender que los recursos se consolidan como una herramienta para la gestión pública en un contexto de repensar las políticas públicas. Bueno, estamos como responsables de la coordinación de este panel, la magíster Bianca Vanessa Alfredo y Cristina Macera, quien soy la que estoy presentando. Ambas pertenecemos a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, dentro de ella el Departamento de Geografía, al Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia, INGEOPAT, al Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección y al Grupo de Investigación, Geografía, Acción y Territorio. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas y agradecer su participación. Ellos son Luis Reynoso, doctor en Informática por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, magíster y licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional del Sur y licenciado en Tecnología Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional. En la actualidad también se desempeña dentro de la Dirección de Catastro de la provincia de Neuquén y como docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Luego continuarán dentro de este panel Tomás Naxleti, arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, y Nadia Lierrul, ingeniera agrimensora, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Ambos pertenecen a IDECOR, de la provincia de Córdoba. Y vamos a finalizar el panel con la presencia, también agradeciéndole al licenciado Gustavo López, licenciado en Comunicación Social, director de la Dirección de Investigación Territorial de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Chubut, que lleva adelante el diseño y desarrollo de bases de datos abiertos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y que además también es docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Yo quiero, volver a agradecer la presencia. Vamos a iniciar con Luis Reynoso y pedirles a todos los que están en la sala que cuando tengan algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat. Y vamos a tratar de que al finalizar la exposición de cada uno de los panelistas
abramos un espacio de intercambio donde se pueden reflejar las consultas, comentarios y observaciones. Así que le doy la bienvenida a Luis, que va a tener 15 minutos para desarrollar la exposición. Bueno, buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al panel a todos. La propuesta que yo voy a presentar pretende relacionar los dos temas en cuestión de este panel que tienen que ver con políticas públicas y datos abiertos. Bueno, en principio hablar sobre las políticas públicas y su relación con datos abiertos. Primero quiero hacer referencia a una idea instalada en el imaginario social sobre qué es la política, ¿no? Generalmente lo representamos a través de algún político o un conjunto de políticos que nos expresan sus ideas y generalmente los actores sociales están a la escucha de esa política. En realidad esta idea de política es arcaica, es propia de un siglo pasado, digamos, y la invitación con políticas públicas es a construir entre todos otra forma de hacer política, justamente a una forma nueva, una nueva forma en la cual participemos como actores y también como organismos. Y es en esta época que está tamizada fundamentalmente por lo que es la interoperabilidad y la interacción de distintos actores sociales y también distintos organismos, que todos podemos co-construir políticas públicas en beneficio de la sociedad. Y en estas políticas públicas debemos integrar tanto el sector público como el sector privado, la sociedad civil. Todos deben participar y ser, digamos, destinatarios directos de estas políticas. Es por eso que debemos comenzar a construir políticas públicas desde los organismos en los cuales trabajamos. Muchas veces trabajamos en distintos organismos y es imposible escindir la condición de una función respecto de otra. Somos actores que estamos atravesados por todos aquellos lugares en los cuales estamos trabajando y tenemos que comenzar a pensar en conjunto a través de políticas públicas. Las políticas públicas y esta época particular del siglo XXI, en el cual tenemos una interacción basada en la interoperabilidad de datos y servicios, nos va a permitir incrementar una capacidad de agencia. La capacidad de agencia tiene que ver con una nueva capacidad de hacer las cosas. Y no solamente esa capacidad se va a ver incrementada a nivel individual, cuando digo individual puede ser a partir de nosotros mismos o a partir de nuestro propio organismo, sino también vamos a aumentar una capacidad de agencia con nuestro entorno, porque nuestro organismo se tiene que relacionar con otros organismos. Y también va a favorecer a la capacidad de agencia colectiva de la sociedad como un todo. Bueno, el concepto de capacidad de agencia ha sido estudiado en el ámbito educativo como en el filosófico, y esa capacidad de agencia se potencia con la interacción, ya que la riqueza de la interacción con pares configura un espacio o zona de desarrollo que se diferencia del trabajo aislado de un solo actor o de un solo organismo. Por esta razón, no solamente hablamos de capacidad de agencia individual y colectiva, sino también de una capacidad de agencia proxy, que tiene que ver con el entorno más cercano. Y las políticas públicas, a través de los actores que llevan a cabo la política, permiten que estos actores traccionen entre sí en beneficios de una comunidad destinataria e incluso de un territorio. Como ustedes saben, en el siglo pasado, generalmente los organismos crecieron hacia adentro, fortalecieron un sistema de información, o por ejemplo, aquellos organismos que tenían información geográfica crecieron en su sistema de información geográfico. Pero ese crecimiento del sistema fue netamente interno o fundamentalmente interno. En cambio, en este nuevo siglo, que está tamizado por la interoperabilidad y la interacción de los sistemas, el crecimiento es interorganizacional, es entre las organizaciones. Y es por eso que se pueden fomentar y desarrollar políticas que atraviesen distintas organizaciones.
Acá en pantalla, por ejemplo, hay una definición de políticas públicas. Son los proyectos que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Es importante que esa política satisfaga las necesidades de una sociedad. Y para ello, además, es muy importante el diseño de una acción colectiva intencional, el curso que efectivamente toma esa acción como resultado de decisiones e interacciones y, en consecuencia, los hechos reales que la acción colectiva produce. Estas son dos definiciones de dos autores, en el cual, en el caso de esta última, de Aguilar Villanueva, nos permite distinguir que en las políticas públicas tendríamos que analizar una problemática, diseñar la política, realizar el curso de la política en sí y evaluarla. En este aspecto, quiero destacar que es sumamente importante, además de estas 4 fases o etapas, que es sumamente importante realizar grupos focales como una estrategia metodológica para abordar en conjunto necesidades de implementación de políticas públicas. Los grupos focales o focus group pueden intervenir en estos grupos distintos referentes de distintos organismos para trazar un análisis y un diseño de una política. Encontrar en conjuntos una problemática, establecer objetivos. Y también complementarnos en la puesta en marcha y en el curso de las políticas públicas. Por otro lado, hay que realizar un plan, un diseño, un programa de esa política pública en el cual cada uno de los actores va a poder proporcionar, digamos, o ideas, o diseños, o metas a alcanzar que permitan satisfacer las necesidades justamente de un entorno, de un territorio. En este aspecto quiero compartir con ustedes también que hace unos años, en el 2015, en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, presentamos en las jornadas de IDERA, en las 10º jornadas de IDERA, un artículo sobre la importancia de las infraestructuras de datos espaciales en el análisis, diseño y curso y evaluación de políticas públicas. Bueno, en particular, luego, al finalizar, porque no lo quiero hacer ahora en este mismo momento, les voy a compartir el PDF, el link al PDF para aquellos que lo quieran descargar y leer más en detalle, teniendo en cuenta que en esta época podemos expresar algunas ideas en el panel y al mismo tiempo compartir algún recurso. ¿Qué mejor ejemplo de una política pública en la cual todos nos hemos visto involucrados o hemos sido testigos o miembros de una política pública? La problemática que estamos actualmente atravesando, el tema del COVID, ¿sí? Una pandemia mundial. Fíjense cómo se articuló la sociedad a nivel mundial, a nivel global, a nivel regional, en distintas jurisdicciones nacionales, provinciales, incluso locales, para la implementación de medidas sanitarias, para la implementación de protocolos en cada uno de los organismos en los cuales estamos participando. Un plan de vacunación mundial. Este es el claro ejemplo de una política pública frente a una necesidad puntual que tiene que ver con un virus que nos atraviesa a todos y es necesario instrumentar medidas que satisfagan las necesidades que hoy tenemos, ¿sí? Plan de vacunación o acciones concretas. En ese aspecto, y en relación con datos abiertos, que ahora voy a comentar algunos criterios de datos abiertos, es importante que esas políticas públicas se puedan desarrollar y que los distintos actores de la sociedad puedan empoderarse de esa información que hoy en día está democratizada en la red y las puedan utilizar para el desarrollo de políticas o para el desarrollo de acciones o aplicaciones. Por ejemplo, hay distintos portales que permiten accesibilidad a los datos abiertos, como por ejemplo el Ministerio de Salud tiene un conjunto de datos abiertos relacionados con casos COVID o con el plan de vacunación, esto en el Ministerio de Salud, y en el Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, hay información sobre cuestiones geográficas que tienen que ver con los departamentos dentro de cada provincia, o incluso el propio mapa del país, que se denomina ArgenMap, que es un servicio justamente de IDE, que permite consumir el mapa base justamente del país, con el cual construir aplicaciones.
Con estos 4 conjuntos de datos abiertos, 2 relacionados más con datos y con una estructura de datos que es un archivo CSV en relación a las vacunas y los casos COVID, y por otro lado, utilizando los datos en un formato particular que dispone el Instituto Geográfico Nacional, que es Shapefile, por ejemplo, en el caso de departamentos, o hay otros formatos más abiertos, e incluso el servicio de ArgenMap, es que construimos, en el caso de la Universidad Nacional del Comahue, un tablero justamente sobre el plan de vacunación y los casos COVID del país. Es un tablero muy similar al que está disponible por el Ministerio de Salud, pero que pudo ser construido a partir del uso de datos abiertos. Y en esta dirección que está en pantalla, opendata.fi.uncoma.edu.ar, ustedes van a poder acceder a un conjunto de otros ejemplos en los cuales hemos construido tableros o incluso algunas aplicaciones haciendo uso de datos abiertos. Bueno, y ahora mencionar algunos aspectos respecto de los datos abiertos en relación con las políticas públicas. Como dice esta transparencia, los datos abiertos son datos que están disponibles para todos, para ser accedidos, utilizados y compartidos. Esta filosofía de abrir los datos es justamente una necesidad que se plantea en este siglo para poder disponer de los datos, para que estos datos hagan transparente la gestión de cada uno de los organismos en los cuales trabajamos, e incluso para que la gente pueda participar con nuestras aplicaciones, con nuestros desarrollos, y que en realidad sean un beneficio para la sociedad como un todo. Y al mismo tiempo, que esos datos permitan la colaboración entre las agencias, entre los distintos organismos de gobiernos e incluso entre distintos sectores, como pueden ser ONG, la sociedad civil, ¿sí? Y el sector privado. Bueno, cabe aclarar que no todos los datos son abiertos, que posiblemente, por algunas razones legales, éticas, de protección de datos o de confidencialidad, es necesario que algunos datos no se puedan publicar. Y es por eso que la recomendación de los creadores, por ejemplo, de Internet, es que aplicar todos los esfuerzos posibles para hacer que los datos sean lo más abiertos posible, ¿sí? Y restringir aquellos datos cuando solamente sea absolutamente necesario, en situaciones en que no sea posible compartir los datos abiertamente por alguna de estas razones. ¿Qué significa que un dato sea abierto? Fundamentalmente tiene que ver con que el dato tiene que ser utilizable, la usabilidad del dato. Y eso significa que tecnológicamente pueda ser legible por cualquier máquina en formatos abiertos. Otro aspecto respecto de los datos abiertos es que estos tienen que ser reutilizables, ¿sí? Que exista una disposición legal que permita utilizar esos datos en esos formatos. También que sean accesibles por los motores de búsqueda, en particular por portales, y que los datos sean comprensibles, que a su vez, además de publicar los datos, podamos publicar metainformación, metadatos asociados con esos datos, cómo están estructurados, cuál es el significado de cada columna, o algunas anotaciones. Como ustedes saben, hay múltiples formatos en la web y hoy en día utilizamos múltiples aplicaciones que permiten guardar archivos en diferentes formatos. Tim Lee sugirió un esquema de desarrollo que de alguna forma pondera diferentes formatos de archivos. El formato más básico, por ejemplo, puede ser un PDF, pero en general este está ponderado como con una estrella. En cambio, ustedes saben que un PDF, digamos, no permite acceder a una información estructurada porque es una imagen. Es por eso que si luego uno estructura la información, ¿sí? Por ejemplo, una planilla Excel o una planilla ODS en un formato más abierto, la información estructurada tiene 2 estrellas. Ya si el formato del archivo es un formato más abierto y no propietario, ya le otorga 3 estrellas. Y luego hay otros formatos más inteligentes en el sentido que permiten vincular ciertos identificadores de recursos en un formato uniforme e incluso vincularlos con otros contextos.
Esta es una ponderación de distintos tipos de formatos de archivos que pueden estar disponibles en distintos portales de datos abiertos. Los portales son aquellos lugares o sitios web en los cuales están disponibles los datos de diferentes organismos. A veces los organismos tienen una página web y hay una sección de la página web que permite acceder a distintos archivos que son archivos generados por el propio organismo. Pero hay otras veces en los cuales hay concentradores de información de datos abiertos que son denominados portales. Son plataformas digitales que sirven para almacenar, compartir, conectar y visualizar bases de datos o datos abiertos fundamentalmente. Hay portales web, pero en general ahora nos estamos refiriendo a portales de datos abiertos. En la Nación, en la República Argentina, hay portales de datos abiertos justamente a nivel nacional y a nivel provincial también, o a nivel regional. Son puntos de acceso a la estrategia de una organización para abrir sus datos, un punto de encuentro entre la organización, las empresas, los ciudadanos, los desarrolladores informáticos y los periodistas. En particular, cuando yo desarrollé la aplicación del tablero Un COVID para la Universidad del Comahue, accedí a datos que eran publicados en forma abierta a partir del portal de datos abiertos del Ministerio de Salud y también accedí al portal de datos abiertos del Instituto Geográfico Nacional. Los datos abiertos que debe proveer el organismo en el cual trabajamos deben ser datos públicos, básicos y fundamentales asociados con la competencia del organismo. Y en ese aspecto, la invitación a través de este panel y a través de la filosofía de datos abiertos es comenzar a pensar en nuestro organismo cuáles deberían ser los datos que deberían estar abiertos para transparentar de alguna forma la gestión del organismo en el cual trabajamos. Y esos datos tienen que estar en relación con la misión del organismo, con su competencia. Bueno, también quiero hacer mención que hay algunos documentos relacionados con un estudio de preparación para la apertura de datos abiertos, que tiene estos 8 ejes que están mostrados en pantalla. Hay que tratar de que en nuestro organismo haya un líder natural que pueda encargarse de todo lo que es la publicación de esos datos abiertos, de estructurarlos, de documentarlos, de tratar con esos datos para que sean publicados y que lleve adelante, digamos, la publicación de esa información. También tenemos que tener en cuenta el marco legislativo y políticas, cuál es el marco legislativo, por ejemplo, de nuestra provincia en relación con datos abiertos y las políticas que se están implementando, para que esos datos no solamente estén publicados en nuestro organismo, sino también, por ejemplo, en un portal provincial. Otros aspectos organizativos y competencias en la administración, el catálogo de datos públicos. Hay que atender a la demanda de datos de los ciudadanos respecto de nuestro organismo. ¿Qué nos está pidiendo la sociedad que publiquemos? ¿Cuál es la información que debemos abrir? ¿Sí? Y, de alguna forma, propiciar lo que es la participación ciudadana en torno con esos datos. Todos los datos abiertos no solamente se publican. La idea de la filosofía de datos abiertos es que estos datos puedan ser reutilizados justamente por comunidades de usuarios, que pueden ser programadores u usuarios finales, que hacen uso de esa información e incluso, al reutilizarlos, le dan información agregada, agregan información. Y esa es la idea y la filosofía de la Web 2.0, es la filosofía del trabajo en una forma distinta de construir las políticas públicas. Otra cuestión tiene que ver con el financiamiento y otras con las infraestructuras y competencias tecnológicas del país. Este estudio de preparación de apertura de los datos abiertos está publicado en esta dirección web, en esta página HTML, y está publicado por el Banco Mundial, en el cual para cada uno de estos aspectos hay un conjunto de preguntas que nos pueden ayudar a nosotros a evaluar los datos abiertos que tenemos publicados e incluso a tener en cuenta algún aspecto que capaz que no lo tenemos presente y que sea necesario reforzar. Todo esto es una forma de poder socializar la información y abrirla a la comunidad, incluso
a los usuarios finales que pueden ser los ciudadanos. Me gustaría hacer referencia, no voy a leer todas las preguntas, pero sí me gustaría hacer referencia a uno de ellos que tiene que ver con el punto de la reutilización. Y fíjense las preguntas que plantea justamente este modelo. La primera pregunta. ¿Ha realizado el gobierno actividades para promover la reutilización de los datos públicos? ¿Sí? Por ejemplo, habrán escuchado, por ejemplo, que en algunas regiones se han elaborado algunos talleres que se llaman hackathon, que permiten a la comunidad de jóvenes que puedan desarrollar aplicaciones utilizando datos abiertos. El hackathon o algunas otras actividades, como por ejemplo, dentro de la filosofía de software libre, desarrollo de aplicaciones utilizando software libre, son promociones que puede realizar el gobierno o la academia justamente para promover la reutilización y el uso de datos abiertos. La segunda pregunta, ¿existe una cultura de creación de aplicaciones? La tercera, ¿existe una comunidad académica o de investigación que capacite a personas en habilidades técnicas y que cuente con personal calificado en el análisis de datos? Porque los datos se publican en crudo y es importante que se pueda desarrollar una capacidad tecnológica justamente en la sociedad, y este desarrollo requiere también de la ayuda de la comunidad académica y de investigación para desarrollar esas habilidades que permitan hacer uso de los datos abiertos e incluso de servicios, y también permitan hacer un análisis de esos datos para poder relacionarlos o reutilizarlos. Bueno, algunas conclusiones como para cerrar la presentación, que en realidad puede ser un tanto simple, pero quise destinarla para una comunidad general que nos esté escuchando, fundamentalmente porque la Flaxo también tiene que ver con una comunidad de ciencias sociales. Bueno, las conclusiones. Todas las políticas públicas requieren de un análisis, la problemática, las necesidades, los objetivos, trazar métricas, un diseño, ¿sí? Diseñar un plan, justamente, de políticas públicas como de apertura de datos. El curso de la evaluación de políticas públicas, ¿sí? Porque las políticas públicas se van a ver beneficiadas cuando en realidad podemos instrumentar políticas que están basadas en los datos, y esos datos son proporcionados por los propios organismos que llevan adelante esa política. Y finalmente, una vez que una política se terminó el desarrollo de una política, o en determinados momentos en el curso de la política, se puede evaluar cómo está siendo desarrollada esa política, si los objetivos que fueron planteados en la política que se pretendía alcanzar fueron alcanzados y en qué medida. Y para todo desarrollo o curso de políticas públicas es esencial la información, sea de datos abiertos o sea de servicios, porque cuando hablamos de infraestructura de datos espaciales, ya hablamos de servicios de mapas web que se denominan comúnmente geoservicios. Y para poder implementar y evaluar el curso de estas políticas, es esencial la información, sea a través de datos o de servicios. Debemos trabajar en la instrumentación de políticas públicas, en los organismos en los cuales trabajamos, y en la instrumentación de datos abiertos y servicios de datos. Esta es la época de la interoperabilidad, esta es la época de trazar puentes entre los organismos, de trazar puentes entre comunidades de redes de personas. Un claro ejemplo es, por ejemplo, en IDERA, en el cual se ha desarrollado toda una capacidad, o se pretende desarrollar una capacidad de uso a través de servicios de datos en la web. Y en particular tenemos grupos de trabajos, y uno de los grupos de trabajo está relacionado con la academia y la comunidad científica. Y ahí, a través de varios años, ya más de una década, estamos trabajando en conjunto diferentes actores o diferentes referentes de distintas universidades, en particular 33 universidades adheridas a IDERA, y hemos construido y consolidado un grupo en el cual tenemos una forma de trabajo para fomentar, diseminar y tratar de que las universidades también
lleven adelante un nodo dentro de las infraestructuras de datos espaciales que posibilitan la publicación de servicios. Pero también es muy importante, y por eso me gustó mucho la invitación de Cristina Macera a este panel, que tenemos que lograr que también la academia, a su vez, así como lo hacen los organismos públicos, que la academia, a través de las distintas unidades académicas, comiencen a tener una predisposición y una actitud de publicar datos abiertos, información a través de datos abiertos. Esto nos permitirá desarrollar nuevas capacidades de publicar información cartográfica en la web, de publicar datos abiertos en la web, y nos va a permitir aumentar nuestra capacidad individual con nuestro entorno cercano y en la sociedad como un todo, en el sentido de la capacidad colectiva que tenemos como sociedad. Bueno, luego les voy a enviar un link también como para que puedan disponer de estas transparencias, que tienen referencias acerca de la bibliografía en la cual me basé. Y bueno, creo que las preguntas van a ser al final, Cristina, ¿no? Sí, Luis, impecable. Muchísimas gracias, fue muy claro. Y bueno, sí, vamos a abrir un espacio de preguntas cuando termine el resto de los expositores del panel. Pero muy claro, te agradezco muchísimo tu participación. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora le vamos a dar lugar a Nadia y a Tomás para que también nos comenten sobre la temática de políticas públicas y datos abiertos, focalizados ellos seguramente en la provincia de Córdoba. Excelente, gracias Cristina. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la invitación, muy contentos de estar participando de este panel, con la intención de contarles o resumir de alguna manera la experiencia que venimos desarrollando y que venimos trabajando a lo largo de estos años. Nosotros somos parte del equipo de IDECOR, particularmente trabajamos en el observatorio del mercado inmobiliario, que es lo que vamos a mostrar hoy. Está enmarcado dentro del programa de modernización del Ministerio de Finanzas, y vamos a tratar de explicarles respecto a este instrumento para sistematizar los datos públicos, qué es el OMI, qué información tiene, cómo se usa, qué aplicaciones tiene, y también compartir como parte de la experiencia lo que tiene que ver con las dificultades que hemos tenido a lo largo del desarrollo y los desafíos que se han presentado. Así que vamos a ir compartiendo la presentación con Nadia para ir contando estos detalles. Bien, bueno, bien presentado por Tomás. El OMI es el Observatorio de Mercado Inmobiliario de la provincia de Córdoba. Es una plataforma que es colaborativa, que se fundó hace aproximadamente 4 años. En 2017 comenzamos con esta labor. En él tratamos de sistematizar todos los datos del mercado inmobiliario de nuestra provincia y de la nación, digamos, en algunas provincias que han tomado nuestra plataforma como propia. Bien, la idea de esta plataforma, como dije, es sistematizar todos estos datos que existen en el mercado inmobiliario, tanto en la web como en el territorio mismo, ¿sí? Teniendo agentes, colaboradores que nos ayudan a mantener vivo este observatorio con distintos fines que se pueden utilizar a posterior a esta información que nosotros vamos cargando. Esta idea, esta iniciativa fue creada por nuestra IDE, ¿sí? Nuestra IDE, que es IDECOR, perteneciente a IDERA, y el Ministerio de Finanzas a través de la Dirección General de Catastro de la provincia de Córdoba. Perfecto, bueno,
como comentaba Nadia, a partir del 2017, IDECOR puso en marcha distintas acciones que dieron forma a esta herramienta. Entonces, a lo largo de los años hemos pasado por diferentes etapas, desde la etapa inicial, que implicó la conformación del equipo de trabajo, un equipo multidisciplinar, integrado por más de 25 profesionales de distintas ramas, que dedicaron en su momento varios meses a la investigación de la problemática, al análisis técnico, digamos, del fenómeno y de las particularidades de este fenómeno territorial. Se desarrollaron a la par algunas pruebas piloto para poder detectar o identificar las variables y las características a incorporar dentro del observatorio. En paralelo se desarrolló lo que vamos a mostrar a continuación, que es una plataforma web que le da soporte tecnológico, soporte digital a las distintas actividades de la recolección de datos. Y es una plataforma que usa tecnología open source y se despliega en el servidor nube del nodo de IDECOR. Allí se incorporan las distintas capas base a través de geoservicios, como puede ser la base parcelaria del catastro, y capas externas de acceso libre como OpenStreetMap. Luego de que se desarrolla esta plataforma, se lanzan distintas campañas de relevamiento masivo de datos que permitieron a lo largo del tiempo ir consolidando una base de datos georreferenciada. Luego, cabe destacar que el equipo de tecnología y sistemas de IDECOR fue realizando en conjunto con el resto de los profesionales distintas mejoras que permitieron mejorar la performance, mejorar la interfaz, facilitar la navegación y incorporar distintas herramientas que fueron atendiendo a las necesidades de los mismos usuarios, ¿no? Bien. El detrás del OMI, que es todo lo que Tomás fue comentando recién, que es cómo se genera la plataforma, cómo está compuesta y cómo trabajamos nosotros desde adentro, no es solo eso, sino que el OMI está compuesto, como dije antes, de algunos agentes. Estos agentes en realidad les llamamos usuarios, le decimos usuarios y hay más de 700 al día de hoy. Son de Córdoba, provincia y de diferentes partes de la nación, y tenemos algunos afuera de Argentina también, ¿sí? En Perú, en Paraguay, Uruguay, en distintas partes, ¿sí? Se hizo un trabajo muy fuerte en lo que es las capacitaciones para estos usuarios. Estos usuarios, digamos, si bien una plataforma colaborativa, no es abierta, digamos, sino que tienen que pedir un usuario y tienen que ser registrados por el momento, dado que se les lleva un control y se los capacita a los usuarios, se realizan distintos tipos de actividades para que puedan tener, ¿no es cierto?, un seguimiento sobre lo que van a ir incorporando y mejorando a medida que el OMI, que la plataforma vaya cambiando o mutando con nuevas herramientas. Por ejemplo, como comentaba Tomás, que a lo largo de este tiempo no es desde el 2017 al día de hoy que es exactamente igual, sino que va actualizándose a medida que las necesidades van surgiendo. Además tenemos a través de estos usuarios tenemos la lista de difusión, donde nosotros quincenalmente vamos, o de alguna forma periódica, vamos enviando no solo noticias del sector inmobiliario, sino pequeños análisis o pequeñas ideas que pueden ir generándose a través de una lectura rápida de los datos del observatorio. Esta información que nosotros tenemos en esta plataforma tiene un
un sentido y un objetivo que es no solo la documentación, la incorporación y sistematización de datos, sino que estos datos no queden de una forma fija e histórica, sino que sirvan para distintos tipos de investigaciones, estudios y demás. Por eso muchas veces se puede analizar la trazabilidad de varios datos a lo largo del tiempo. Bien, en la imagen que ustedes ven es una imagen de lo que es el observatorio, ¿sí? De una parte de lo que es el observatorio. Cada uno de esos pinches que ustedes ven ahí en rosa, verde, azul y naranja son datos que están cargados en la plataforma OMI. Para cada dato hay, o para cada tipo de inmueble, mejor dicho, te permite cargar datos baldíos, datos edificados, urbanos en PH y los rurales. Para cada tipo de inmueble tiene lo que es un formulario específico, ¿sí? Un formulario específico de lo que se va a ir cargando. Cada campo es muy importante. Si bien algunos tienen ese asterisco rojito, que es lo que nos marca que es obligatorio, si no, no se guarda, en realidad toda la información, la mayor información que nosotros podamos extraer y cargarla, va a ser beneficioso, ¿no es cierto?, para el análisis posterior. Todos estos datos que nosotros estamos cargando dentro del OMI son datos que extraemos de la web o que extraemos por ejemplo, inmobiliarias o a través de nuestra red con el Consejo de Tasaciones de la provincia, el Tribunal de Tasación de la Nación, Banco de Córdoba o convenios con algunos colegios profesionales, algunos técnicos y personas que sean idóneas en el tema del mercado inmobiliario. Es decir, esta información, cuanto más completa sea y más técnica, mejor va a ser porque los mismos usuarios los van a volver, como decía recién Luis, que el dato tiene que no servir solamente para incorporarlo a una base, sino que tiene que seguir tratando de ser sustentable y reutilizable, ¿sí? Entonces, el objetivo es ese, tener una sistematización, pero que también sirva. No es que yo voy a cargar información y queda ahí sin utilizar, sin un objetivo. ¿Tommy? Sí, Ah, ahí está. pensé que Estoy se con había algunos... apagado el... No, estoy con algunos problemas de internet. Bien. Bueno, para poner números y tomar dimensión de lo que significa el observatorio y el trabajo que se viene haciendo desde 2017, nos interesaba destacar algunas cantidades y algunos detalles de la base de datos. Hemos incorporado a lo largo de estos años más de 54.000 datos del mercado inmobiliario. Desde 2017, con la creación del OMI, se fueron incorporando en esos primeros 6 meses más de 2.400 datos que permitieron determinar, por ejemplo, el valor del suelo en 3 grandes ciudades de la provincia de Córdoba: Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Además, el relevamiento del 2017 sirvió para establecer un primer análisis del mercado en toda la provincia. En 2018 se sumaron cerca de 10.000 datos urbanos y más de 2.000 registros de inmuebles rurales. En esta ocasión se trabajó el levantamiento de información entre el equipo interno y la participación, como expresaba recién Nadia, de más de 50 profesionales que lograron completar la búsqueda de estas observaciones. En 2019, el OMI ya contaba con un volumen de usuarios más grande, había ya cerca de 400 usuarios registrados y más de 22.000 datos en total. Este volumen de información permitió en esa ocasión actualizar los valores de la tierra, tanto urbana como rural,
y distintos estudios de mercado, dentro de los cuales podemos destacar en la determinación de coeficientes de comercialización de departamentos en altura, con una muestra de más de 2.000 inmuebles. Además, las muestras consolidadas en el observatorio participaron en distintas investigaciones académicas y profesionales. En 2020, el año pasado, con el objetivo de incorporar datos en todo el territorio provincial, lo hicimos en forma simultánea. Fue una experiencia importante, a pesar de lo que ya todos conocemos, que fue la presencia o la incorporación en nuestros hábitos de esto que vivimos, que es la pandemia. A pesar de esto, se sumaron más de 14.000 registros, nuevamente con la participación de agentes locales, que aplican lógicamente su modalidad de trabajo a los protocolos impuestos. En esto, ciertamente tuvo una participación muy importante el desarrollo de la plataforma web. Estos profesionales registraron en promedio 60 datos por uno en su zona de trabajo. Y para este año, para que tengamos una idea del volumen de información que trabajamos, para este año, para el primer semestre del 2021, las muestras superaron las 12.000 observaciones. De esta manera, entendemos que hemos capitalizado las experiencias de los relevamientos anteriores y hemos logrado un levantamiento de información más eficiente, tanto en términos de tiempos como también de presupuesto. Pasemos al siguiente, Nadia. No te escuchamos, Tomás. Ahí Perdón, estoy con tenía algunos. apagado el micrófono para no hacer acople. Está bien. Que toda la información decía de que nosotros cargamos en nuestra plataforma y que cada usuario carga es sometida a un criterioso control, procesos que nos ayudan a controlar que esa información sea fehaciente, que sea válida, que nos sirva para cualquier otro tipo de fin, que no sea solamente, por ejemplo, el que comentó Tomás, que es uno de los ejemplos para los cuales se puede utilizar esta base de datos, que es el cálculo del valor de la mejora, de la tierra. Entonces, la idea es que toda esa información que ingresa, nosotros a los usuarios le vamos devolviendo cualquier tipo de observaciones, por ejemplo, que podamos encontrar alguna inconsistencia que encontremos en la información. Siempre priorizamos que las fuentes sean completas, que que el valor siempre tenga coherencia con el tipo de moneda, por ejemplo, pero siempre a fin de la utilización de estos datos, tratamos de trabajarlo a una moneda local, ¿sí? Hay mucha información del mercado inmobiliario que se trabaja, por ejemplo, en dólares, ¿sí? Que se comercializa en dólares. Sin embargo, nosotros siempre tratamos de trabajar en nuestra moneda local como corresponde hacerlo, ¿sí? También se trata de evaluar si hay algún dato que esté fuera del rango, o a los cuales le llamamos outlier o atípicos, que pueden ser espaciales, es decir, que en un entorno, como ahí se muestra, podamos detectar algunos datos que sean atípicos en un entorno próximo, ¿sí? En fin, hay un control muy estricto y siempre se sigue al usuario para no perder el rastro de esta información, ¿sí? Se los trata de asesorar, se los trata de capacitar, siempre a la par y generando una calidad de agentes y de recursos humanos como son
los usuarios y cada una de las dependencias con las cuales trabajamos, dependencias públicas, que nos brindan sus datos de forma continua. Bien. Entonces, dicho esto, el OMI se presenta como una herramienta de sistematización de datos públicos para el desarrollo de procesos que en definitiva tienen como resultado disponibilizar la información del mercado o de este fenómeno para distintos estudios y análisis. En cuanto a las implicancias que podemos presentar del OMI en el territorio y en las políticas públicas, un ejemplo clave son los mapas de valores que se obtienen como resultado de los procesos de evaluación masiva de la Tierra, para lo cual se utilizan técnicas de aprendizaje automático en lo que se conoce como evaluaciones masivas automatizadas. Estos mapas son publicados en el portal de mapas web de IDECOR. El portal de mapas se llama Mapas Córdoba, donde su consulta es abierta y gratuita. Esto permite el acceso a la información de manera rápida y eficaz por parte de los distintos actores, tanto del sector público como privado, que utilizan para la toma de decisiones en el territorio desde diferentes enfoques, ¿no? y desde diferentes y distintos ámbitos profesionales o ejercicios profesionales. Pasamos a la siguiente. Nos interesa destacar cuáles son las principales finalidades del observatorio. No solo es una herramienta que nos permite sistematizar la información del mercado inmobiliario, sino que gracias a esto, brinda soporte en el conocimiento del mercado para la gestión de políticas públicas, registra de manera sistemática y eso permite analizar la evolución y la dinámica de los precios, tanto de inmuebles urbanos como rurales en toda la provincia y en todo el territorio. Proporciona también una foto del estado actual del mercado y del fenómeno, posibilitando así la aplicación de políticas públicas que se aproximen a la equidad social y tributaria. Este punto es muy importante. Posibilita también análisis específicos y la construcción de distintos escenarios, de distintos estudios, y brinda información abierta como fuente de consulta para distintas investigaciones, para la actividad profesional y también para la actividad académica, y fundamentalmente es soporte de distintos estudios por parte de los gobiernos locales en ocasión de decisiones vinculadas con la gestión del suelo en general. Pasamos a la siguiente. Bueno, finalmente, como les decía, contarles y poder explayarnos en lo que tiene que ver con los aciertos y las dificultades de esta experiencia y de este desarrollo en el trabajo con el Observatorio del Mercado Inmobiliario de Córdoba. Nosotros hemos detectado siempre como obstáculo, como mayor dificultad, que gira en torno a la consolidación de esa comunidad de usuarios que contaba Nadia, el fortalecimiento de vínculos institucionales, porque esto de alguna manera implica la construcción de redes para sumar los distintos aportes y generar un sentido de pertenencia por parte de todos los usuarios. Esto para, lógicamente, garantizar la sustentabilidad del observatorio. Entonces creemos que a lo largo de los años hemos tenido un acierto, hemos logrado detectar esta dificultad y hemos trabajado mucho en resolver una web que sea intuitiva, que sea sencilla, que constantemente incorpore mejoras y cambios para facilitar su uso y de esa manera poder integrar a los distintos usuarios y a nuevos usuarios.
Dentro de lo que tiene que ver con los aprendizajes más destacados, creemos que hemos logrado una sistematización de la información que nos permite establecer ciertos estándares de calidad en los datos, ya que la plataforma contiene reglas para controlar y dar seguimiento a los distintos relevamientos. Y finalmente, para cerrar y no explayarnos demasiado, comentarles respecto a los desafíos que se han presentado a lo largo de los años y que se siguen presentando y que para nosotros son un motor o una motivación en el trabajo y tienen que ver con continuar con los relevamientos y darle sostenibilidad a ese volumen de información, mejorar los procesos de control y garantizar que la calidad se mantenga y mejore, fortalecer lógicamente las relaciones institucionales y las relaciones entre los distintos actores y fomentando la cooperación entre ellos, y posicionar el OMI como una herramienta de trabajo, una herramienta de uso público que permita democratizar el acceso a la información. Este es un punto que tenemos siempre presente, que de alguna manera está en una fase primitiva, que es esta fase de poder preparar la plataforma, preparar a los usuarios, preparar la información y los datos y garantizar la calidad y el correcto funcionamiento, ¿no?, del observatorio. Y por último, nuestras motivaciones, seguir preguntándonos o abriendo interrogantes que tienen que ver con el fenómeno de estudio, que es el mercado inmobiliario, preguntarnos cuánto vale la tierra, en cada una de las ubicaciones, dónde hay más dinámica inmobiliaria, cuáles son los inmuebles más caros, qué variables o qué características condicionan ese valor, y fundamentalmente seguir compartiendo con el resto esta experiencia. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Tomás, Nadia. Vuelvo a insistir con que las preguntas vamos a desarrollarlas al final del último panelista que nos acompaña ahora. Bueno, darle la bienvenida y agradecerle también a Gustavo López, de la Dirección de Investigación Territorial de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Lo escuchamos a él y luego abrimos el espacio de preguntas. Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a las autoridades de Flaxo y gracias a las coordinadoras y anfitrionas de este espacio también por permitirnos compartir estos trabajos tan interesantes que tienen que ver con gestión de datos abiertos. En primer lugar, quiero comenzar hablando de la gestión de datos abiertos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en donde lo que vamos a hacer en sí y básicamente es comentar las intervenciones y las producciones que se realizaron hasta el momento en relación a esta temática. Como introducción entonces decimos que esta presentación va a tener como propósito indagar acerca de la política de publicación de datos abiertos por parte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Teniendo en cuenta esta premisa, ¿sí?, y pensando en la transformación digital del Estado, que entre otras características lo que hace es permitir la democratización de la información, y en este sentido vamos a comentarles cómo fue el proceso de desarrollo del portal de datos abiertos, que en la actualidad tiene 60 datasets y 11 mapas digitales. Antes que nada, pasar por una cuestión que tiene que ver con datos teóricos, ¿no? Encontramos uno de los autores que tiene una acepción del término de gobierno abierto.
ya que tenemos mucha información sobre esto. Hay definiciones mucho más complejas, otras que nos llevan a pensar y a descubrir otros panoramas, como cuestiones vinculadas con ciudades inteligentes, y pensar en este gobierno abierto como una forma de política diferente. Una forma de política diferente, moderna e innovadora, para comprender esta misma como la herramienta de transformación de la realidad social. Qué importante es lo que estamos haciendo nosotros con respecto a esta transformación de la realidad social. Como decíamos anteriormente, Comodoro Rivadavia es un municipio que está en una etapa incipiente en la práctica de gobierno abierto, y para generar esto lo que se ha hecho es pensar también y adaptarse a las realidades socioculturales, políticas y económicas de nuestra administración pública. Este paradigma del gobierno abierto lo que hace es fundamentarse en 3 ejes de trabajo, que son la transparencia, la participación ciudadana y lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. En primer lugar, los desafíos están vinculados con los cambios culturales que se intentan generar dentro de estas propuestas. En primer lugar, un cambio en la, digamos, mentalidad, un cambio en el ámbito interno municipal, pero también un cambio interno en la cotidianidad de la gente, que piense que los datos abiertos son accesibles y puede llegar a ellos de manera fácil, dinámica, y a la vez poder reutilizarlo. Es por ello que la información tiene un valor político. Voy a poner la pantalla. Lo que nosotros analizamos, en base a la teoría y en base a las reuniones que hemos hecho con distintos integrantes de distintos equipos, de diferentes equipos, es que uno de los principales déficits de las gestiones municipales es la que tiene que ver con la falta de información disponible para el ciudadano, para la ciudadanía en general. Esto trae aparejado 2 problemas. Uno en el sentido interno, inconvenientes a la hora de gestionar proyectos y demás actividades de análisis. El segundo tiene que ver con el ámbito externo, en donde incluimos tanto a la universidad como al Estado provincial y nacional y organismos públicos y privados ante la falta de información, y lo que provoca es una falta de cooperación. Esta falta de cooperación lo que hace es romper los vínculos que se pueden establecer para el trabajo cooperativo. Entonces, lo que se pretende es que, mejorando la calidad, la cantidad y la disponibilidad de la información, va a permitir fortalecer las políticas que impulsan los estados. Bien. ¿Qué impacto tienen los datos abiertos? Los datos abiertos en sí mismos tienen un impacto. Lo que tienen que pensar es que el impacto sociocultural y en términos de transparencia, colaboración y un principio que está sustentado en la rendición de cuentas. Estos son las bases fundamentales de lo que tiene que ver el impacto en estos datos. Hace un año y medio, el municipio comenzó a impulsar la propuesta de apertura de datos, siendo estas ejecutadas por la Subsecretaría de Modernización y Transparencia a través del equipo de trabajo de Gobierno Abierto en conjunto con la Dirección de Investigación Territorial. En la primera etapa de trabajo con los datasets, se realizó un diagnóstico de la plataforma de salida de datos. En este proceso se eligió la plataforma SECAN, que además de ser gratuita, permite la carga en diferentes formatos de datasets, como señalaba nuestro compañero
que expuso primero Luis Reynoso, pensándolo también en las cuestiones vinculadas con las estrellas de logro sobre la apertura de datos. Bien. En esta cuestión de abrir y tener una apertura, también lo que se hizo fue, y que se está haciendo, es pensar en tener participación y actividades formativas. En un primer lugar, en un primer momento, cuando se genera el portal de datos abiertos, la Fundación Índice de Datos Abiertos lo que hace es hacer un ranking muy interesante de las ciudades, municipios que han presentado datos abiertos en la República Argentina. Comodoro Rivadavia tuvo un alcance muy interesante sobre esto y quedó como la principal ciudad patagónica en la difusión y presentación de datos abiertos. Por otro lado, lo que se hizo hace un mes fue el taller de desarrollo de infraestructura de datos espaciales, que fue convocado y fue un trabajo en conjunto con la universidad y el departamento de geografía, y en donde la idea es generar la IDE de Comodoro Rivadavia, la infraestructura de datos espaciales de Comodoro Rivadavia, y en donde se capacitó a agentes de la municipalidad que tienen vinculación con los desarrollos de datos espaciales. Por último, hace un mes, el municipio de Comodoro Rivadavia también participó de las jornadas de IDERA, que se realizaron en Santiago del Estero de manera virtual, en donde pudo presentar lo que se hizo desde el punto de vista de la infraestructura de datos espaciales. Estas presentaciones, estas participaciones, son fundamentalmente muy importantes a la hora de establecer criterios de trabajo y vinculaciones de trabajo con otros organismos. Para continuar con la etapa de presentación, la etapa de presentación y desarrollo de lo que fue el portal de datos abiertos, podemos decir que se crearon los datasets con información proveniente de diferentes secretarías de la municipalidad y de distintos sectores y organismos externos también al municipio. Este trabajo también contó con esto que señalaban los compañeros anteriormente, un control de datos exhaustivo para llegar a una información que se pueda subir a nuestra página web, a nuestro portal de datos, y que pueda ser reutilizado teniendo en cuenta la minimización del margen de error que puede llegar a contener algún dato en sí. Entonces este trabajo requiere tanto de mucha concentración como también de agentes que estén preparados para poder entender de qué se trata la lógica de la subida de los datos a un portal abierto. Luego, y siguiendo el hilo de la conversación, fue la etapa de la publicación que se estructuró en catálogos abiertos, siendo estos los mecanismos de los cuales se pone en práctica el mecanismo de transparencia de un gobierno, facilitando la información y el acceso a los distintos sectores de la sociedad, promoviendo su reutilización y generando un valor económico y social. Cuando hablamos de sectores de la sociedad, hablamos de absolutamente todos los sectores de la sociedad, pensando en un ciudadano individual particular, como también periodistas, otros gobiernos, universidad, etc. Por último, es interesante destacar que se presentaron los mapas de información municipal. En base a la información disponible, se fueron gestionando mapas
a partir de puntos y a partir de datos que se fueron recabando desde los distintos sectores también que había mencionado anteriormente. Los mapas generados se pueden visualizar a través de UMAP, Google Maps, etc. Entonces nos hacíamos esta pregunta: ¿para qué visualizar datos? Ya los tenemos online, ya la gente los puede descargar. Entonces, como equipo, incentivamos la reutilización de la información publicada en los datasets del portal de Gobierno Abierto. Esto permitirá que se establezcan propuestas de análisis en conjunto con la comunidad. Pero esto no es sencillo, se requiere un ejercicio de participación ciudadana, un ejercicio de preparación, un ejercicio que tiene que ver con, por ejemplo, proponer talleres o cursos para abordar estas temáticas. Siempre sugerimos también que se debe respetar las pautas de publicación, formatos y fuentes de información que contienen los metadatos de cada uno de los datasets. Aquí les presentamos las capturas de pantalla de lo que es el portal de datos abiertos. Después voy a pasar el link. A mano izquierda pueden ver en sus pantallas lo que tiene que ver con el portal de datos abiertos. Y a la derecha pueden ver lo que es el MIM, los mapas de información municipal. Entonces, podemos ver que uno de los usuarios, un usuario con conocimientos avanzados de lo que tiene que ver con visualización, reutilizó los datos y armó algunos datasets y visualizaciones muy interesantes en lenguajes de programación. Llegar a esto requiere, como decía anteriormente, un ejercicio de formación de visualización de datos. Para los que no están, que no han trabajado todavía con datos, creo que la mayoría puede ser que sí, estos datos no solo se pueden descargar y trabajar en Data Analytics, sino también se pueden descargar y trabajar en una planilla de Excel. Entonces esta es la utilización que se le puede dar y la apertura de datos que se le puede dar a cada uno de estas publicaciones en sí. Bien. Voy a continuar con algunos comentarios finales y les voy a dejar una pregunta. Teniendo en cuenta que el gobierno abierto está vinculado con un cambio cultural y para lograrlo es necesario que se generen iniciativas principalmente políticas, ¿sí? Lo marcaba Luis anteriormente, legislación que tenga que ver con estas cuestiones de acceso a la información pública y apertura de datos. Además, quiero destacar el trabajo en conjunto entre las diferentes secretarías de la municipalidad, la universidad y otros usuarios de datos, y los usuarios de datos, como se llaman así las personas que utilizan estos datos, para generar nuevos espacios y enfoques innovadores de participación ciudadana, transparencia para la toma de decisiones. Muy interesante es esta pregunta que nos llegó a alguna de nuestras redes, en donde un usuario señala esto. ¿No le molesta que use, perdón, voy a correrlo, no le molesta que se use datos, ¿no? Sé que son públicos y demás, pero yo soy externo. Por las dudas consulto.
Esto es muy interesante. Muy interesante porque lo que genera es que hay una cuestión de Estado muy arraigada, una burocracia dentro del compartir datos, y a la vez un miedo a acceder a la cosa pública, como se le llama. Y este desconocimiento hace que mucha gente no ingrese dentro del mundo de los datos abiertos en sí. Este cambio cultural va a requerir que en poco, mucho, corto o largo plazo, la gente y las personas o los ciudadanos tengan esa facilidad para solicitar los datos a los entes públicos, como también a los entes privados, y puedan utilizar y reutilizar esta información. Bien. Por último, quiero agradecer al equipo de trabajo que participa de este equipo, de lo que se denomina equipo de gobierno abierto. Voy a mencionarlos: Lucas Rojas, Gustavo Bleminich, Mariano Pérez, Susana Araneda, Catherine García, Valeria Santellán, Denis Monaldi, Leonardo Schuller y Natalia Narváez. Bien. Bueno, eso ha sido la presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si querés después dejar en el chat el link para poder consultar, sería muy bueno. Bueno, y ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Eso va a estar coordinado por Bianca Fredo, así que la dejamos a ella a cargo de las preguntas. Buenas tardes. Volvemos a agradecer a los panelistas, expositores, muy interesante todas las presentaciones. Agradecemos a toda la convocatoria, igual que estuvo presente, haciendo comentarios, de felicitaciones, de saludos a los tres expositores, a las tres panelistas, perdón. Y ahora vamos a pasar a las preguntas puntuales que habían en el chat. Vamos a comenzar con la primera, que es una consulta general. Si la charla va a quedar grabada, bueno, ya habíamos comentado, pero lo hacemos por si alguien se sumó más tarde, va a quedar grabada el panel. Luego hay una pregunta para Luis, que es de Jorge Rodríguez. Dice: a partir de ecosistemas confiables, ¿vamos camino a la creación de servicios integrados que derive en la interoperabilidad y la integridad de servicios a la ciudadanía, como en el caso de Estonia? Te dejo, Luis, ahí para que puedas dar respuesta. Sí, es una respuesta prácticamente simple de contestar. Vamos hacia ese lado, digamos. Estonia es uno de los países en Europa que más desarrollado está a nivel de gobierno electrónico, de gobierno abierto, y vamos hacia ese lado, sin duda. Gracias, Luis. Ahí continuamos con otra consulta para vos, de María Patiño. De acuerdo a su experiencia, ¿existe o subsiste cierta reticencia por parte de los sectores o organismos a brindar información para su difusión? Sobre todo teniendo en cuenta la vieja concepción de que la información es poder. Sí, es así. Es decir, acá hay un cambio cultural, sin duda. Pero no es tanto la dificultad de que la gente, que distintos actores se nieguen a compartir la información, sino es en mayor grado en la falta de conocimiento de cómo estructurar la información y ponerla disponible en un formato abierto o incluso a través de geoservicios en el caso de infraestructura de datos espaciales. Es decir, acá el gran desafío no es encontrarnos con personas que nos van a decir, bueno, no quiero compartir la información, porque todos los organismos tienen la obligación, porque hay una ley nacional que justamente trata de propiciar que todos los datos sean abiertos, pero la mayor dificultad es desarrollar capacidad tecnológica para poder hacer uso de la información disponible y para poder socializar la información a través de datos abiertos o geoservicios. Hay un cambio cultural en la forma de producción. Por ejemplo, todos los organismos que producen información cartográfica tienen que producir esa información cartográfica en un formato digital, a través de estándares internacionales.
Y ese aspecto es muy complejo. Y para la persona que usa esa información tiene también un cambio cultural. Por ejemplo, el mapa. Todos estamos acostumbrados a la idea vieja del mapa en papel. Hoy en día los mapas ya no se utilizan en papel. Uno utiliza el mapa en formato digital. Y es justamente los mapas en los cuales uno puede hacer uso de distintos geoservicios y poder componer el mapa que uno necesita tener. Y eso tiene que ver con la reutilización de geoservicios. Y es un cambio netamente cultural en nuevas formas de producción de la información. Había una Gracias. pregunta, Nadia, que hablaban sobre energía, ¿no? Sí, la íbamos a dejar para el final porque es una pregunta general a todos los expositores y vamos a ir primero con las específicas. Le comentaba a Cristina que en realidad justo había encontrado los datasets de energía que capaz que se podían mostrar para responder esa pregunta. Bueno, vamos con esa pregunta entonces. Bueno. La leo. Bien. Es de Federico. Pregunta para cualquiera de los expositores si existe alguna plataforma de la información actualizada de minas en Argentina, ¿no? Bien. Acá en pantalla está la página datos.gov.ar, que es un portal justamente de todos los datos abiertos de Argentina. En particular, en este portal hay un conjunto de datasets que están disponibles para su consumo y hay un conjunto de datasets que están disponibles del Ministerio de Energía. Respondiendo a la pregunta de Federico, creo que era, uno de los datasets tiene que ver con los proyectos mineros. Esta pregunta no está arreglada, obviamente. Lo acaba de preguntar un compañero que está, digamos, escuchando el panel. Yo accedí, inmediatamente busqué dataset proyectos mineros y dentro de lo que es proyectos mineros, al hacer clic en proyectos mineros, se abre una página justamente que permite guardar o bajar, descargar la información en dos formatos, SHP, que es Shapefile, o CSV. En el caso de Shapefile se puede abrir con un software que puede ser QGIS y descargamos el Shapefile y lo abrimos con QGIS. Estos proyectos mineros contienen información, yo abrí el CSV, la versión CSV. Este dataset está publicado por el Ministerio de Energía justamente y en el CSV, perdonen que en el CSV, no sé si lo ven en pantalla, está la información de todos los proyectos mineros con aquellas empresas que trabajan con el tipo, digamos, de minerales que él preguntaba, ¿no? Metalíferos como oro, plata, zinc y demás. Incluso el estado, si es de producción, si es de mantenimiento. Bueno, son datos específicos propios, pero quería mostrar cómo es fácil acceder a los datasets y, bueno, descargar esta información en distintos formatos para que sea utilizada por un usuario final. De hecho, bueno, hay documentación también que describe la metadata y bueno, también quería mostrar que en el caso de la Universidad del Comahue tenemos pensado elaborar un observatorio de producción, por ejemplo, de la extracción hidrocarburífera. Este tablero, que es muy simple, que muestra la cantidad de pozos, en realidad es un tablero dinámico en el cual uno puede abrir, digamos, los distintos mapas y acceder a la información de pozos en distintas provincias. Y también hay estadísticas acerca de la clasificación del tipo de extracción o los pozos por provincia. Bueno, eso sería, Bianca, la respuesta. Gracias, Luis. Te invito a que mires el chat, que hay muchas felicitaciones y saludos para vos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien. Quiero dejar de compartir. Sí. Bien, seguimos con las consultas a Nadia y a Tomás, de parte de Nancy y Salomón. Esto también implica información de las instituciones estatales de Córdoba. Creo que ya lo había contestado Nadia, pero quizás quieren ampliar algo más. Sí, en realidad el registro es de todos los inmuebles, ¿sí? No es que haya algún tipo de inmueble que no se vaya a cargar. El relevamiento es todo el mercado inmobiliario, lo que es formal, lo que es informal, lo que es público, lo que no es.
inmuebles públicos, o sea, fiscales, inmuebles que sean privados, todo lo que esté dentro del mercado inmobiliario. Lógicamente que los inmuebles fiscales no están dentro del tráfico inmobiliario, pero sí quizás para el tráfico inmobiliario de venta, pero sí a lo mejor para un alquiler, que es el nuevo estudio que estamos realizando en 2021, ¿sí? Entonces, todo lo que exista se puede cargar, sea formal o informal. Nosotros ahí le dejamos lo que es el formulario, por si quieren ser usuarios OMI, y también los links que nosotros hemos estado hablando de mapas Córdoba y demás. Si ven los formularios, nos solicita saber en qué situación jurídica es la que está ese inmueble, ¿sí? Entonces, al momento del uso, del análisis de esa información, se tienen en cuenta estas cosas. Si es preventa, si es una posesión, o si efectivamente tiene una escritura, es un derecho real propio, digamos, no es que tenga una posesión ni que sea un loteo. Por ejemplo, los Procrear o bueno, acá hay algunos programas de loteos en la provincia que también es como que llevan su tiempo, y en realidad los loteos llevan su tiempo en efectivizarse, pero siguen estando dentro del mercado inmobiliario. Todo se carga, todo. Y todo lleva su control, digamos. Gracias, Nadia. Zuleika hace un comentario, dice: genial la iniciativa, pero ¿cómo se va a regular? Porque si lo dejamos librado al Estado, nunca nadie va a poder acceder a nada sin tener la capacidad de heredar algo. Bueno, es un comentario, no sé si quiere ampliar, está presente. No sé si se refiere a nosotros o... Sí, estaba en el momento de la exposición de ustedes. Sí, sí, lo había leído. En realidad no es del Estado, ¿sí? O sea, no es que los agentes que están dentro, los usuarios, no son del Estado, son personas que estén trabajando y que sean idóneas en el tema de mercado inmobiliario. De hecho, hay estudiantes, porque trabajamos también en el área académica, ¿sí? De incorporar esto, porque en sí el OMI hoy es una plataforma cerrada porque está en su proceso de crecimiento, ¿sí? de mejora. La idea es que a futuro sea una plataforma abierta, como lo es Mapas Córdoba, que es el resultado de varios estudios a través de OMI, pero que sea una plataforma abierta, ¿sí? Para todos los usuarios. El tema es que los usuarios sepan cómo manejar la plataforma y sean responsables para la misma, ¿sí? Es decir, que el control de calidad sea bueno, que la información que se incorpore sea fehaciente, que no se vulneren algunos datos, ¿sí? Entonces, no es una plataforma privada del gobierno, sino que la crea la Dirección General de Catastro junto con junto con IDECOR, que es la IDE provincial, para unos primeros ensayos, estudios, como dijo Tomás, y que bueno, hoy fue creciendo, y de hecho en la nación hay varias provincias que ya lo utilizan. Salta es una provincia que utiliza muchísimo nuestra plataforma para sus propios estudios. De hecho, los datos que cada usuario va incorporando, se le remite a los mismos y se les puede devolver en algún formato GeoPackage o Excel, dependiendo de los software que puedan trabajar. El QGIS es un software libre y que es el que mayormente se utiliza, o el Excel, en el caso que no utilice. Sin ánimo, perdón Nadia, sin ánimo de interrumpir, hay muchas preguntas y ya tenemos que ir cerrando. Así que quedaron algunas preguntas por hacer. La verdad que es muy interesante el panel, daría para un nuevo encuentro, para seguir avanzando sobre esta temática tan importante. Resaltar algo que Luis en su inicio expresó muy bien, que es la importancia de que las universidades acompañen en este trayecto
de políticas públicas y datos abiertos, sobre todo con esta sinergia de compartir, pero también que los que formamos parte de las universidades estamos justamente con la misión de formar. Entonces, esto es justamente un interés que presenta la comunidad en su conjunto y una salida laboral para quienes formamos dentro de las universidades y capacitamos. Entonces, esto queda también como un recurso abierto para que desde IDERA y el grupo de Academia y Ciencia que lleva adelante y que dirige muy bien Luis Reynoso, podamos seguir avanzando en este tipo de dinámicas. Muchísimas gracias a todos y todas y bueno, seguimos en contacto. A ustedes, muchas gracias. Gracias a todos por su participación e intercambio.